Queridos hermanos y hermanas en Cristo, les pido que abran sus corazones por un momento. Muchos de ustedes vinieron aquí buscando respuestas, consuelo, verdad. Tal vez estén cargando preocupaciones, pesadas cargas, o incluso preguntas silenciosas, que no se atreven a decir en voz alta. Tal vez se pregunten, ¿Dios me escucha? ¿Estoy caminando realmente en el camino que le agrada? ¿O estoy viviendo mi fe de una manera que ofende al cielo sin siquiera saberlo? Hoy quiero decirles, con el amor de un padre y el corazón de un pastor, que sí, Dios los ve. Él ve sus luchas, ve sus esfuerzos, y ve su deseo de servirle, fielmente, pero también ve donde su pueblo se ha desviado, ve donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha sido manchada por prácticas que no le dan gloria, sino que traen tristeza al cielo. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, miró en los corazones de hombres y mujeres, y vio no solo sus acciones, sino también sus intenciones. Reprendió a los fariseos, no porque rezaran o ayunaran, sino porque su adoración se había vuelto vacía, llena de apariencia exterior, pero carente de amor. De la misma manera, hoy existen prácticas dentro de la iglesia que parecen santas, por fuera pero que ofenden al cielo porque carecen de verdad, humildad y pureza. Mis amados hijos, escuchen con atención. Este no es un mensaje de condena, sino de despertar. Dios nos da esta advertencia no para destruirnos, sino para salvarnos. Un médico advierte a su paciente de la enfermedad oculta en el cuerpo, no porque quiera asustarlo, sino porque quiere sanarlo antes de que sea demasiado tarde. De la misma manera, debo hablarles ahora con honestidad, aunque las palabras sean difíciles, porque el cielo nos mira y Dios llama a su iglesia de regreso a la santidad. Piensen en las palabras del profeta Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 2 las 9 y 13. ¡Qué verdad tan dolorosa! Imaginen a un hijo que dice a su padre, te amo, pero en secreto lo deshonra con sus acciones. Cuanto más doloroso es para nuestro Padre Celestial cuando sus hijos cantan sus alabanzas con la boca, pero viven de formas que hieren su corazón. Hoy debo exponerles 5 prácticas dentro de la iglesia que ofenden al cielo. No son pequeños errores, no son cosas que deban ignorarse, son heridas en el cuerpo de Cristo, son los pecados silenciosos que bloquean la gracia de Dios para que no fluya plenamente en nuestras vidas. Y a menos que nos apartemos de ellos, a menos que nos arrepintamos con sinceridad, conducirán a muchas almas lejos del reino. Pero antes de revelarlos, quiero que reflexionen profundamente. Cierren los ojos por un momento, si pueden, y pregúntense, ¿estoy listo para escuchar la verdad? ¿Estoy dispuesto a mirar en el espejo de mi alma, aunque revele algo que no quiero ver? ¿Estoy listo para cambiar? Porque la verdad, mis amados, no tiene poder si no están dispuestos a abrazarla. Permítanme contarles una breve historia. Una vez, un joven fue a confesarse. Confesó sus pecados, pero lo hizo rápidamente, sin dolor, sin lágrimas, sin verdadero arrepentimiento. El sacerdote lo miró y dijo, hijo mío, has confesado con tus labios, pero tu corazón permanece duro. ¿No sabes que el cielo mira el corazón? El joven se marchó pensando que había cumplido su deber, pero su vida no cambió. Más tarde cayó más hondo en el pecado porque trató a Dios como si pudiera engañarlo. Hijos míos, no traten a Dios como si no pudiera ver. Él ve los secretos del corazón, sabe cuando nuestra adoración es genuina y cuando es falsa, sabe cuando nuestras prácticas son santas y cuando son ofensivas a su presencia. Por eso hoy quiero que escuchen con corazones abiertos, no con orgullo, no con excusas, sino con humildad, listos para recibir corrección. Los santos de antaño siempre nos advirtieron que el mayor peligro no es el pecado visible, sino el pecado que se esconde bajo la apariencia de santidad. San Agustín dijo una vez, el diablo no se regocija cuando los paganos pecan, sino cuando los cristianos pecan creyendo que son justos. Estas son las prácticas más peligrosas, cuando creemos que agradamos a Dios, pero en verdad lo estamos hiriendo. Amados, por esto llora el cielo, por esto Nuestra Señora se ha aparecido en diferentes partes del mundo, llamando a sus hijos al arrepentimiento.
Por esto, el Espíritu está moviendo corazones a volver a la verdad del Evangelio, porque muchas almas están siendo engañadas por falsas prácticas, por tradiciones que han perdido su sentido, por ceremonias hechas sin fe, por oraciones repetidas sin amor. No digo estas palabras a la ligera, las digo con temblor, sabiendo que yo también debo responder ante Dios por cada palabra que predico. Pero no puedo permanecer en silencio, debo advertirles, como un pastor advierte a su rebaño cuando hay lobos cerca, porque hay lobos entre nosotros, no solo fuera de la iglesia, sino dentro, disfrazados de piedad, disfrazados de santidad, disfrazados de tradiciones. Y así les digo, permanezcan conmigo hasta el final de este mensaje, no se alejen, no cierren su corazón, porque lo que voy a revelar puede sorprenderlos, puede inquietarlos, pero también los liberará. Jesús dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan las 8:32. Estas 5 prácticas que voy a exponer no están destinadas a avergonzarlos, sino a despertarlos. No buscan destruir su fe, sino purificarla. No quieren darles miedo, sino acercarlos más al Padre que los ama. Quédense conmigo, mis queridos hermanos y hermanas, caminemos juntos a través de estas verdades, abramos los ojos y veamos dónde hemos ofendido al cielo, para caer de rodillas y pedir perdón, y levantémonos renovados, purificados, llenos del Espíritu de Dios, listos para vivir de una manera que verdaderamente le agrade, porque al final, esto no trata de tradiciones, no trata de apariencias, no trata de opiniones humanas, se trata del destino eterno de su alma, y nada, escúchenme bien, nada es más importante que su alma. Jesús preguntó, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos las 8:36. Amados míos, no perdamos nuestras almas por ignorancia, no perdamos el cielo por terquedad, no bloqueemos la gracia de Dios porque nos aferramos a prácticas que lo ofenden. Esta noche abriré ante ustedes los ojos de su alma para que vean con claridad, que el Espíritu de verdad esté con nosotros, que sus corazones estén listos, y que el cielo se regocije al volver al camino de la santidad. Mis queridos hermanos y hermanas, ahora que sus corazones están abiertos, y su espíritu listo para recibir, debo revelarles la primera práctica dentro de la iglesia que ofende al cielo. Es algo que ha entrado silenciosamente en la vida de muchos creyentes, algo que suele pasar desapercibido porque se disfraza de santidad, pero en verdad es veneno para el alma. La primera práctica que ofende al cielo es la adoración a Dios, con corazones vacíos y palabras vacías. Sí, mis hijos, es posible ir a la iglesia, arrodillarse ante el altar, cantar himnos, recitar oraciones y aún así ofender a Dios. ¿Por qué? Porque los labios se mueven pero el corazón permanece dormido, la lengua habla pero el alma está lejos. Dios no escucha solo palabras, escucha el corazón detrás de las palabras. Jesús mismo nos advirtió de esto. Dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. ¡Qué verdad tan dolorosa! Imaginen a un esposo que le dice a su esposa, te amo, pero no pasa tiempo con ella, no le da afecto, y no tiene verdadera devoción en su corazón. Esas palabras, te amo, serían un insulto, no un consuelo. De la misma manera, cuando oramos sin amor, cuando adoramos sin atención, cuando hablamos palabras santas mientras nuestra mente divaga en cosas mundanas, no estamos honrando a Dios, lo estamos ofendiendo. De la misma manera, cuando oramos sin amor, cuando adoramos sin atención, cuando hablamos palabras santas mientras nuestra mente divaga en cosas mundanas, no estamos honrando a Dios, lo estamos ofendiendo. Déjenme contarles una historia. En un pequeño pueblo, había una anciana que rezaba el rosario todos los días. Se sentaba en la banca de la iglesia y pasaba las cuentas por sus dedos rápidamente, casi como si estuviera compitiendo en una carrera. Un día el párroco se acercó a ella y le preguntó, «Madre, ¿sabe lo que está rezando?» Ella lo miró sorprendida y le respondió, «No, padre, he rezado este rosario durante 40 años, pero nunca pensé en las palabras».
El sacerdote lloró porque comprendió que lo que ella creía un acto de devoción se había convertido solo en un hábito. Sus labios hablaban, pero su corazón nunca entró en la oración. Hijos míos, ¿ven el peligro? Podemos ser fieles en las apariencias y, sin embargo, estar distantes en la realidad. Podemos cantar himnos en voz alta y jamás permitir que las palabras toquen nuestra alma. Podemos recitar el credo cada domingo, pero nuestra fe puede permanecer fría y superficial, y el cielo lo ve. El cielo no se impresiona con palabras. El cielo mira el amor, la sinceridad y la humildad. Santa Teresa de Ávila dijo una vez, la oración no consiste en decir mucho, sino en amar mucho. Cuando oramos sin amor, cuando repetimos palabras sagradas sin siquiera pensar en Dios, nuestras oraciones no suben más alto que el techo, no alcanzan el cielo. Y esto ofende a Dios, porque es como darle una caja de regalo que luce hermosa por fuera pero está vacía por dentro. ¿Por qué esta práctica es tan ofensiva al cielo? Porque Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Cuando nos acercamos a Él solo con palabras, pero sin espíritu, solo con hábito, pero sin amor, reducimos nuestra adoración a un espectáculo. Se convierte en una obra de teatro donde el actor actúa, pero el corazón no está presente. Y Dios no quiere actores, quiere hijos. Piensen en su propia vida. ¿Cuántas veces han estado en la iglesia cantando himnos mientras su mente pensaba en el trabajo, en el dinero o en problemas en casa? ¿Cuántas veces han rezado el Padre Nuestro, pero lo hicieron deprisa, sin reflexionar en las palabras? ¿Cuántas veces inclinaron la cabeza en misa, pero su corazón no se inclinó ante Dios? Estas no son cosas pequeñas, son ofensas al cielo porque revelan una falta de verdadera devoción. Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, nos enseña otro camino. En las bodas de Caná, cuando notó que se había acabado el vino, no habló a Jesús solo con los labios, le habló con el corazón, con compasión, con amor por la gente. Y Jesús respondió, ¿por qué? Porque el cielo responde a la sinceridad, no a las palabras vacías. Permítanme darles otra historia que trae una profunda lección. Había una vez un rey que tenía 2 sirvientes. Cada mañana, el primer sirviente venía al rey y se inclinaba con gran ceremonia. Le decía, «Viva el rey, eres sabio, eres poderoso, eres grande», pero después se iba y nunca cumplía la voluntad del rey. El segundo sirviente venía en silencio, solo decía, «Buenos días, mi señor», pero luego trabajaba todo el día con amor, obediencia y lealtad. ¿Cuál de los dos creen que el rey amaba más? Por supuesto, al segundo, porque su devoción era verdadera. Así sucede con Dios. Él no se conmueve con largos discursos o hermosas ceremonias si son vacías. Se conmueve con el corazón sincero que lo ama, aunque las palabras sean simples. Un solo Señor, te amo, pronunciado con un corazón puro, es más agradable al cielo que 1000 oraciones repetidas sin sentido. Hijos amados, examinémonos. ¿Somos culpables de esta práctica? ¿Ofendemos al cielo ofreciéndole oraciones vacías, adoración vacía, devoción vacía? ¿Lo honramos con los labios mientras nuestro corazón está lejos? Si es así, arrepintámonos, despertemos, recordemos que cada palabra de oración es un regalo sagrado a Dios. Cada himno debe elevarse como incienso desde un corazón ardiente de amor. Cada misa debe vivirse con temblor y gratitud, como si realmente estuviéramos de pie al pie de la cruz. El salmista nos enseña, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Salmo 14, 5 y 18. La palabra clave es verdad. ¿Lo invocamos en verdad o por rutina? ¿Son verdaderas nuestras palabras o son vacías? El cielo se ofende cuando falta la verdad. San Juan Crisóstomo dijo una vez, no es posible orar sin atención. Si tu cuerpo está en la iglesia, pero tu mente está afuera, entonces no estás realmente en oración. Estas palabras duelen, pero son necesarias. Demasiados cristianos están presentes físicamente en la iglesia, pero ausentes espiritualmente. Demasiadas bocas se mueven mientras el corazón permanece cerrado. Esto es una ofensa al cielo. Pero anímense, mis queridos hijos.
Dios es misericordioso, está listo para perdonar, está listo para transformar su vida de oración, su adoración, su devoción. Si abren su corazón, empiecen hoy. La próxima vez que oren, vayan despacio, piensen en cada palabra, imaginen que hablan directamente con Jesús cara a cara. Cuando canten, no lo hagan para la gente a su alrededor, sino para el Señor que escucha cada nota. Cuando se arrodillen, háganlo con el corazón, no solo con el cuerpo. Y recuerden estos, no importa cuántas oraciones digan, sino cuánto amor ponen en ellas. Incluso un solo Ave María, rezado lentamente con amor y devoción, es más poderoso que 100 rosarios apresurados. Incluso un solo Padre Nuestro rezado con verdadera entrega sacude las puertas del cielo. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, no ofendamos al cielo con adoración vacía, no deshonremos a Dios hablándole sin amor. En cambio, ofrezcámosle el regalo de nuestro corazón, encendido con sinceridad, vivo con devoción, lleno de humildad, porque solo entonces nuestras oraciones se elevarán como incienso ante el trono de Dios. Ahora que hemos descubierto la primera práctica que hiere al cielo, palabras vacías y adoración vacía, debo hablarles de otra práctica que se ha extendido como una sombra dentro de la Iglesia. Es una que rompe la unidad del pueblo de Dios, que entristece al Espíritu Santo y que destruye en silencio el testimonio de los cristianos ante el mundo. La segunda práctica que ofende al cielo es la división, el orgullo y la rivalidad dentro del cuerpo de Cristo. Sí, hijos míos, nada trae más dolor al corazón de Dios que cuando sus hijos, que deberían estar unidos en el amor, pelean entre ellos, se juzgan duramente y permiten que el orgullo los separe. El mismo Jesús oró la noche antes de su pasión: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Juan las 5:21 de la tarde. La unidad fue su último deseo, su oración final antes de la cruz. Y, sin embargo, qué lejos hemos caído de esto. ¿Cuántas veces vemos cristianos divididos, no solo por denominación, sino incluso dentro de la misma parroquia, la misma comunidad, la misma familia? ¿Cuántas veces vemos creyentes que murmuran, que critican, que compiten por poder, que miran a otros como menos santos? Esto, hijos míos, es una herida en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo no puede ser fuerte si está dividido contra sí mismo. Déjenme contarles una historia que revela el peligro de la división. Una vez se construía una gran catedral en una pequeña ciudad. La gente del pueblo trabajaba unida. Unos cargaban piedras, otros cortaban madera, otros pintaban muros, otros rezaban por fortaleza. Durante años trabajaron codo a codo hasta que la catedral empezó a brillar con belleza. Pero un día surgió una disputa entre dos grupos de obreros. Uno dijo: nuestro trabajo es más importante. El otro respondió: no, el nuestro es mayor. Pronto dejaron de ayudarse, discutieron, chismearon, se volvieron unos contra otros. La construcción se desaceleró, luego se detuvo. Lo que estaba destinado a ser casa de Dios se convirtió en una ruina a medio terminar. Así sucede con la Iglesia. Cuando estamos unidos, cuando nos servimos unos a otros con humildad, la Iglesia se convierte en una luz brillante para el mundo, un verdadero templo de Dios. Pero cuando entra el orgullo, cuando la rivalidad echa raíces, cuando crece la división, la Iglesia se vuelve débil, poco atractiva e incluso escandalosa ante los incrédulos. San Pablo reprendió a los corintios por este mismo pecado. Escribió: les ruego, hermanos, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén unidos en un mismo pensar y un mismo sentir. 1 Corintios 1:10. Y nuevamente preguntó: ¿acaso está dividido Cristo? 1 Corintios 1:13. No, hijos míos, Cristo no está dividido, pero lo dividimos cuando nos dividimos a nosotros mismos. Esta práctica ofende al cielo porque se burla de la cruz de Cristo. En la cruz, Jesús extendió sus brazos para abrazar al mundo entero, derribó los muros de separación entre judío y gentil, rico y pobre, esclavo y libre. Pero cuando nosotros, como cristianos, levantamos nuevos muros de orgullo y rivalidad, estamos rechazando el mismo sacrificio que compró nuestra salvación.
El orgullo suele ser la raíz de esta división. El orgullo nos susurra al oído: eres más santo que los demás. Tu camino es el verdadero camino. El orgullo suele ser la raíz de esta división. El orgullo nos susurra al oído: eres más santo que los demás. Tu camino es el verdadero camino. Tu servicio es más importante. Tus dones son más grandes. Y cuando escuchamos esa voz, comenzamos a compararnos, a juzgar, a menospreciar a otros. Pero las Escrituras nos dicen claramente: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Cada vez que permitimos que el orgullo y la rivalidad entren en nuestros corazones, estamos resistiendo la gracia de Dios. Estamos bloqueando el poder del Espíritu Santo. Mis hijos, piensen en los primeros cristianos. El libro de Los Hechos dice que estaban todos unidos en un mismo corazón y en una misma alma. Hechos las 4:32. Y por eso, el mundo miraba y se maravillaba. Decían: miren cómo se aman. Ese amor era el testimonio más poderoso. No eran las grandes catedrales, no eran los cánticos hermosos, no eran las ceremonias solemnes. Era la unidad y el amor lo que atraía a los corazones al Evangelio. Pero hoy, ¿qué ve el mundo cuando nos mira? Muchas veces no ve amor, sino división. No ve unidad, sino pleitos. No ve humildad, sino orgullo. Y esto, amados míos, ofende al cielo. Les cuento otra pequeña historia. Dos hermanos heredaron una viña de su padre. Al principio trabajaron juntos, compartieron las tareas y la cosecha fue abundante. Pero un día, el hermano mayor dijo: yo trabajo más que tú, yo merezco más. Y el menor respondió: no, yo lo hago mejor, yo merezco más. Así comenzaron a discutir, a separarse, a dividir la tierra. Con el tiempo, dejaron de cuidarla, dejaron de trabajar juntos, y la viña se secó. Lo que una vez fue fértil, se convirtió en desierto. Así pasa con la Iglesia. Cuando dejamos que la división destruya nuestra unidad, la viña del Señor se seca y no da fruto. San Pablo nos enseña en Gálatas las 5:15, si se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que terminen destruyéndose mutuamente. ¡Qué advertencia tan fuerte! La división no solo hiere al corazón de Dios, sino que destruye a la misma Iglesia desde dentro. Y no olvidemos que Jesús mismo dijo: todo reino dividido contra sí mismo será asolado. Mateo las 12:25. Si nosotros, como cuerpo de Cristo, permanecemos divididos, ¿cómo podremos resistir al enemigo? ¿Cómo podremos llevar el Evangelio al mundo? Amados míos, el Espíritu Santo nos llama hoy a la unidad, no a una unidad falsa basada en apariencias, sino a una unidad verdadera basada en la humildad, el perdón y el amor. La palabra de Dios dice: soportándoos unos a otros con amor, esforzándoos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 2-3. Esa es nuestra misión. Si hemos ofendido al cielo con división, hoy es el momento de arrepentirnos. Si hemos participado en chismes, críticas o rivalidades, hoy es el momento de pedir perdón. La Iglesia debe ser una familia, no un campo de batalla. Debe ser un hospital para los heridos, no un tribunal para condenar. Debe ser un hogar de amor, no un escenario de competencia. Y si volvemos a esta verdad, el cielo se alegrará y la gloria de Dios volverá a brillar en medio de su pueblo. Así que, mis queridos hijos, después de la primera práctica que ofende al cielo, la adoración vacía, y la segunda, la división, el orgullo y la rivalidad, debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos: ¿estamos dispuestos a dejar atrás estas sombras y caminar en la luz de la unidad y el amor? Porque sólo así la Iglesia podrá ser verdaderamente el cuerpo de Cristo en la tierra, un testimonio vivo de su gracia y de su gloria. El orgullo ciega nuestros ojos a la belleza de la humildad, nos ciega al llamado del servicio, nos ciega a la verdad de que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene valor. San Pablo nos recuerda: el ojo no puede decir a la mano: no te necesito. 1 Corintios las 12:21. Pero, ¿con qué frecuencia actuamos como si algunos miembros de la Iglesia fueran menos importantes, menos dignos, menos espirituales?
Déjenme darles otra historia. Un joven sacerdote se enorgulleció de su predicación. Notó que la gente lo escuchaba más que a los sacerdotes mayores. Lentamente comenzó a despreciarlos. Pensaba, ellos están desfasados. Yo soy el futuro de la iglesia. Una noche tuvo un sueño. Vio a la iglesia como un gran cuerpo, pero el cuerpo estaba enfermo, débil y dividido. En el sueño oyó al Señor decir: tú no eres la cabeza, eres solo un dedo. Si el dedo piensa que puede vivir sin el resto del cuerpo, morirá, pero si el cuerpo trabaja unido, vivirá. El joven sacerdote despertó llorando, dándose cuenta de que su orgullo había ofendido al cielo. Hijos de Dios, escúchenme bien. La unidad no es opcional en la iglesia, es esencial. Sin unidad, nuestras oraciones pierden poder. Sin unidad, nuestro testimonio pierde credibilidad. Sin unidad, somos como soldados luchando entre sí mientras el verdadero enemigo, el diablo, se ríe y arrebata almas. El diablo sabe que no puede destruir la iglesia desde fuera. Durante 2000 años lo ha intentado con persecución, violencia y opresión. Sin embargo, la iglesia ha sobrevivido. Pero él sabe que puede herir a la iglesia desde dentro a través de la división, el orgullo, los celos y la rivalidad. Por eso Jesús nos advirtió: todo reino dividido contra sí mismo quedará desolado. Mateo 12:25. Amados, por eso el cielo se ofende, porque cuando peleamos entre nosotros, hacemos el trabajo del diablo por él. Cuando murmuramos, cuando calumniamos, cuando nos negamos a perdonar, cuando formamos grupos cerrados en la parroquia, estamos desgarrando el cuerpo de Cristo, y cada herida en el cuerpo hace llorar al cielo. Pero mis queridos hijos, hay esperanza. El antídoto contra la división es el amor. La cura para el orgullo es la humildad. La sanación para la rivalidad es el servicio. Jesús nos dio el ejemplo cuando se arrodilló ante sus discípulos y les lavó los pies. Piénsenlo, el Hijo de Dios, el Creador del universo, se inclinó con una toalla y agua, lavando la suciedad de los pies de pescadores, y dijo: si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies, unos a otros. Juan 13:4. Este es el camino para sanar las divisiones entre nosotros. Si quieren dejar de ofender al cielo, empiecen con el perdón. Si hay alguien en su parroquia, en su familia o en su comunidad con quien están divididos, humíllense, acérquense, hablen con bondad, suelten el orgullo, pidan perdón, incluso si no fueron los culpables. Este acto de humildad brillará ante el cielo más que cualquier himno o ceremonia. Recuerden las palabras de San Francisco de Asís: donde haya odio, lleve yo el amor; donde haya ofensa, el perdón; donde haya discordia, la unión. Si cada cristiano viviera con estas palabras, la iglesia sería sanada y el cielo se alegraría. Así que, hermanos y hermanas, no sigamos en esta segunda práctica que ofende a Dios. Dejemos a un lado la división, el orgullo y la rivalidad. Recordemos que somos un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola iglesia. Caminemos en humildad, sirviéndonos unos a otros en amor, para que el mundo vea la luz de Cristo en nosotros. Porque Jesús dijo: en esto todos conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 1:35 de la tarde. Si nos falta amor, nos falta todo. Si nos dividimos, destruimos. Pero si amamos, construimos el reino de los cielos aquí en la tierra. Hemos hablado de la ofensa de la adoración vacía, y de la herida de la división en el cuerpo. Ahora debo guiarlos a otra verdad, una que me duele en el corazón decir porque es algo que se extiende en silencio como una enfermedad en la iglesia hoy. La tercera práctica que ofende al cielo es el amor al dinero, al poder y a la ganancia material disfrazados bajo el manto de la fe. Sí, hermanos míos, la iglesia es santa porque fue fundada por Cristo, pero los hombres y mujeres dentro de la iglesia son débiles, y cuando la avaricia entra en sus corazones, mancha el testimonio del Evangelio. Nada causa más escándalo, nada aleja más almas de Dios que cuando los fieles ven a líderes espirituales o a cristianos usar la religión para obtener provecho, estatus o gloria personal. Recuerden la escena en los Evangelios.
Jesús entró en el templo de Jerusalén. ¿Y qué encontró? Vio cambistas, comerciantes y hombres vendiendo palomas y sacrificios para sacar ganancia. ¿Y qué hizo? ¿Sonrió y permaneció en silencio? No, con santa ira volcó sus mesas y los echó fuera diciendo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Mateo las 9:13 de la noche. Hijos de Dios, escúchenme. Cuando la iglesia se convierte en un lugar de negocios, en lugar de una casa de oración, el cielo se ofende profundamente. Cuando la adoración se convierte en negocio, cuando el servicio se convierte en espectáculo, cuando el ministerio se hace por interés propio en lugar de por la gloria de Dios, entonces no somos mejores que los mercaderes del templo. Cuando la adoración se convierte en negocio, cuando el servicio se convierte en espectáculo, cuando el ministerio se hace por interés propio en lugar de por la gloria de Dios, entonces no somos mejores que los mercaderes del templo. Déjenme contarles una historia. Había una vez un joven que asistía fielmente a la iglesia, pero un día escuchó a algunos líderes discutir sobre dinero, quién lo controlaría, cómo se usaría, quién se beneficiaría más. El joven quedó destrozado. Pensó, ¿en esto se ha convertido la iglesia? ¿En un negocio? Su fe se debilitó. Dejó de asistir, no porque hubiera dejado de creer en Cristo, sino porque las acciones de los hombres le ocultaron a Cristo. Hijos míos, ¿ven el peligro? La avaricia dentro de la iglesia no solo ofende a Dios, sino que aleja a las almas de la salvación. El apóstol Pablo nos advirtió con firmeza: el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo las 6:10. Noten bien, no dijo que el dinero mismo es malo. El dinero es una herramienta, puede construir iglesias, alimentar a los pobres, educar a los niños y servir al reino. Pero cuando el dinero se convierte en la meta, cuando la riqueza se vuelve obsesión, cuando la iglesia empieza a medir el éxito no por la santidad sino por las posesiones, entonces se convierte en fuente de corrupción. San Pedro, el primer papa, escribió a los sacerdotes y líderes: apacienten el rebaño de Dios que está a su cuidado, cuidando de él no por obligación, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ganancias deshonestas, sino con entrega voluntaria. 1 Pedro 5:2. Pero tristemente, ¿cuántas veces vemos lo contrario? ¿Cuántas veces escuchamos de escándalos, de fondos mal usados, de líderes viviendo en lujos mientras los pobres sufren? Estas cosas traen vergüenza a la iglesia y ofenden al cielo. Pero, hijos míos, no solo los líderes caen en este pecado, cristianos comunes también usan su fe para su propio interés. Algunos dan ofrendas solo porque esperan que Dios les dé más dinero a cambio. Algunos sirven en la iglesia solo para obtener reconocimiento, para que los vean como santos. Algunos, incluso convierten la oración en un negocio. Señor, te daré esto si me das aquello. Eso no es fe, es comercio, no es adoración, es manipulación, y el cielo lo rechaza. San Agustín dijo: a Dios no se le valora por lo que da, sino por lo que es. En otras palabras, debemos amar a Dios no porque nos dé cosas, sino porque Él es Dios. Cuando nuestra adoración está ligada a la ganancia, pierde su pureza. Cuando nuestras oraciones están ligadas al interés personal, pierden su poder. Déjenme darles otra historia. Una pobre viuda entró en el templo y echó 2 pequeñas monedas en el tesoro, todo lo que tenía. Los fariseos se burlaron de su ofrenda porque era muy pequeña, pero Jesús la miró y dijo: esta pobre viuda ha dado más que todos los demás, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, en su pobreza, dio todo lo que tenía para vivir. Lucas 21, 3-4. ¿Ven la diferencia? Dios no mira la cantidad, mira el corazón, mira el sacrificio, mira la pureza de la intención. Contrástenlo con el rico que dona grandes sumas, pero exige que su nombre sea grabado en la pared, que se le dé reconocimiento, que tenga poder en las decisiones. ¿Cuál creen que es más agradable al cielo? El de la viuda, porque lo ofreció, con humildad y amor, no con orgullo y codicia. Hijos de Dios, esta tercera práctica es peligrosa porque convierte la fe en un mercado, transforma lo sagrado en profano, hace de la adoración un asunto de dinero,
de riquezas, de gloria material, y cuando esto sucede, la Iglesia pierde su luz. El profeta Amós clamó contra este pecado hace siglos: oigan esto, ustedes que pisotean a los necesitados y arruinan a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender grano y el sábado para ofrecer trigo? Amós 8, 4-5. Aún entonces, el pueblo de Dios fingía adorar, mientras su corazón estaba en el negocio, y Dios declaró: nunca olvidaré ninguna de sus obras. Amós 8, 7. Amados, por eso debemos estar vigilantes. El cielo se ofende cuando la fe se usa para la ganancia material o mundana, pero el cielo se alegra cuando usamos nuestros recursos para servir, amar y dar libremente sin esperar nada a cambio. Si eres líder, ten cuidado, usa los tesoros de la Iglesia para la gloria de Dios y el bien de las almas, no para ti mismo. Si eres creyente, da con alegría, no porque esperes recompensa, sino porque Dios ya te lo ha dado todo en Cristo, y cuando sirvas, hazlo con humildad, recordando las palabras de Jesús: gratis han recibido, den gratis. Mateo 10:8. Se los digo con amor, si la Iglesia no se purifica de la avaricia, perderá su testimonio ante el mundo. Si los creyentes continúan usando a Dios como camino a la riqueza, enfrentarán juicio, pero si nos arrepentimos, si volvemos a la sencillez, si damos libremente, si vivimos humildemente, entonces la luz de Cristo volverá a brillar en su Iglesia y el cielo se alegrará. Así que, hijos míos, no ofendamos al cielo amando el dinero, el poder o el reconocimiento. Amemos a Dios por lo que Él es. Sirvámosle con corazones puros, con humildad, con generosidad. Que nuestra adoración esté libre de corrupción, libre de negocio, libre de interés propio, porque donde crece el amor al dinero, el espíritu se aparta, pero donde reina el amor de Dios, el cielo sonríe. Mis queridos hijos en Cristo, llegamos ahora a la quinta y última práctica, una que me duele en el alma mencionar, porque se ha vuelto tan común en nuestro tiempo. Es la práctica de convertir la adoración en entretenimiento, de reducir la Santa Misa y la liturgia sagrada a un espectáculo para los ojos humanos en lugar de una ofrenda a Dios. Esta ofensa llega hasta lo alto del cielo, porque cuando la adoración de la Iglesia deja de estar centrada en Dios y se centra en el hombre, se socava el propósito mismo de la Iglesia. ¿Cuántas veces vemos iglesias que antes resonaban con humildes oraciones y cantos santos, ahora llenas de aplausos, gritos y música que se parece más al mundo que al cielo? ¿Cuántas veces vemos altares sagrados tratados como escenarios, donde se suben no sacerdotes sino animadores, atrayendo la atención no a Cristo crucificado, sino a sí mismos? ¿Y cuántas veces las almas vienen a la iglesia buscando ser entretenidas en lugar de ser santificadas? Esto, hijos míos, es una grave distorsión, y ofende al cielo. Nuestro Señor dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Mateo las 9:13 de la noche. Pronunció estas palabras cuando entró al templo y expulsó a los mercaderes que habían profanado la casa de Dios. ¿Qué diría Cristo hoy si entrara en tantas de nuestras iglesias? ¿No lloraría al ver su santo sacrificio tratado como espectáculo, su presencia ignorada, su cruz reemplazada por celebraciones superficiales diseñadas para agradar al hombre en vez de glorificar a Dios? La adoración no está destinada a complacernos a nosotros, está destinada a complacer al Todopoderoso. La misa no es un concierto, ni un encuentro social, es la representación del sacrificio de Cristo en el Calvario. Cuando la Iglesia olvida esto, cuando sacerdotes y fieles olvidan esto, perdemos la esencia de quienes somos. El cielo se ofende porque el cielo está lleno de adoración pura, de adoración eterna, de reverencia sin fin al Altísimo. Cuando hacemos de la misa algo centrado en nosotros, imitamos no al cielo, sino al mundo, y el mundo no puede salvar nuestras almas. Algunos pueden preguntar: Padre, ¿está mal alegrarse en la adoración? No, hijos míos, no está mal alegrarse. De hecho, los salmos claman, aclamen con júbilo al Señor. Salmo 101. Pero el gozo no es ruido por el ruido mismo, el gozo es reverencia elevada en gratitud,
no entretenimiento diseñado para alimentar la carne. Cuando el gozo está enraizado en la reverencia, agrada a Dios. Cuando el gozo se basa en el espectáculo, lo ofende. Piensen en los ángeles del cielo, cantan para glorificarse a sí mismos. ¿Se aplauden unos a otros? ¿O se postran ante el trono clamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir? Apocalipsis 4:8. La verdadera adoración siempre se dirige hacia arriba, nunca hacia adentro. La verdadera adoración se olvida del yo y se pierde completamente en la presencia de Dios. Cuando remodelamos la adoración para satisfacer nuestros gustos, caemos en idolatría, poniendo al hombre en el trono donde solo Dios pertenece. Hijos de Cristo, volvamos a la reverencia, arrodillémonos otra vez con asombro ante el Santísimo Sacramento, redescubramos el silencio en la casa de Dios, porque el silencio es el lenguaje de la reverencia. Abracemos los cantos y las oraciones que elevan nuestra alma hacia el cielo, no los ritmos que nos atan más al mundo. El cielo espera que la Iglesia regrese a la santidad en su adoración, porque cada misa celebrada con reverencia sacude los cimientos del infierno y acerca incontables almas a la salvación. Recuerdo una vez que visité una humilde capilla escondida en un pueblo pobre. No había instrumentos, ni micrófonos, ni luces, ni aplausos, solo un pequeño grupo de fieles arrodillados en silencio, con sus ojos fijos en el sagrario, sus corazones ardiendo de amor por Cristo. Cuando el sacerdote levantó la hostia y susurró las palabras de la consagración, hubo un silencio tan profundo, tan santo, que se podía casi escuchar el latido de cada corazón unido en reverencia. Amados míos, aquel silencio fue más fuerte en el cielo que la celebración más ruidosa en la tierra. Ese silencio agradó más a Dios que cualquier espectáculo. ¿Lo ven, hijos míos? Dios no busca ruido, busca corazones. No desea tanto las manos que aplauden como las almas que se arrodillan. No se deleita en los espectáculos, se deleita en la adoración. Por eso, esta quinta práctica, convertir la adoración en entretenimiento, es una de las ofensas más graves contra el cielo. Le roba a Dios su gloria y nos roba a nosotros la gracia santificante que trae la verdadera adoración. Y así los llamo, amados hijos de la Iglesia, examinen su adoración, pregúntense al entrar en la casa de Dios: ¿estoy aquí para ser entretenido o para adorar? ¿Estoy aquí para buscar placer emocional o para unirme al sacrificio de Cristo? Si descubren que su corazón se inclina hacia el entretenimiento, supliquen a Dios la gracia de la verdadera reverencia, porque solo la reverencia salva, solo la humildad santifica, y solo la adoración centrada en Dios agrada al cielo. Terminemos esta reflexión con una oración. Señor del cielo y de la tierra, perdónanos por las veces que hemos buscado nuestro propio placer en lugar de tu gloria. Purifica nuestra adoración, purifica nuestros corazones, purifica tu Iglesia. Enséñanos una vez más a arrodillarnos con asombro ante tu majestad, a adorarte con reverencia y a honrarte con silencios y cantos que solo se eleven hasta tu trono. Que cada misa sea santa, cada oración sincera, y cada alma elevada en humildad ante tu presencia. Amén. Amados míos, esta es la quinta práctica que ofende al cielo, cuando hacemos de la adoración algo centrado en nosotros en lugar de en Dios. Rechacemos este camino y volvamos al verdadero espíritu de adoración. Solo entonces la Iglesia será sanada, y solo entonces el cielo se abrirá para derramar sus bendiciones sobre nosotros. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, al llegar al final de esta poderosa reflexión, detengámonos y abramos de verdad el corazón. Hemos caminado juntos a través de las 5 prácticas que el Papa León Romano XIV nos advierte que ofenden al cielo. No son cosas pequeñas, no son simples tradiciones humanas o hábitos menores que puedan ignorarse. Estas prácticas hieren el sagrado corazón de Dios, silencian las oraciones, ciegan las almas, vuelven lo santo en común y lo sagrado en ordinario, pero al exponerlas, el Espíritu Santo no busca avergonzarnos, nos llama de vuelta a la verdad, a la reverencia, a una Iglesia que agrade al cielo y no a los hombres. Piensen un momento en los grandes profetas de antaño: Isaías, Jeremías,
Ezequiel que clamaron contra las falsas prácticas de sus tiempos. No hablaron porque odiaban al pueblo de Dios, hablaron porque lo amaban tan profundamente que no podían guardar silencio mientras las almas estaban en peligro. De la misma manera, el Papa León Romano XIV, en su sabiduría y oración, nos da este mensaje como un llamado de despertar. Es como un centinela en los muros que toca la trompeta, advirtiendo a la ciudad de un enemigo que se acerca, y si el centinela toca la alarma y el pueblo escucha, serán salvados. Pero si endurecen sus corazones, viene la destrucción. Hoy, Dios nos ha permitido escuchar este toque de trompeta. La pregunta es, ¿responderemos? Recordemos juntos lo revelado. La primera práctica fue convertir la adoración en entretenimiento. La segunda fue el descuido de la confesión y el arrepentimiento. La tercera fue reemplazar la verdadera devoción con tradiciones vacías, decir palabras con los labios mientras el corazón está lejos. La cuarta fue tratar la Eucaristía como algo común en lugar de como el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la quinta fue poner la autoridad humana y la ganancia personal por encima de la voluntad de Dios. Cada una de ellas, a su manera, es una ofensa contra el cielo. Ahora, ¿qué hacemos con este conocimiento? Simplemente movemos la cabeza y decimos, sí, es triste y seguimos como si nada, o lo tomamos en el alma misma y permitimos que nos cambie. Aquí está el verdadero reto. Escuchar es fácil, actuar es más difícil. Pero recuerden las palabras del apóstol Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra, engañándose a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago la 1 y 22. Queridos hermanos y hermanas, estamos de pie en un punto de inflexión de la historia. La Iglesia está siendo probada como nunca antes. La fe es ridiculizada en el mundo, el pecado es celebrado, la santidad es despreciada, y en medio de esto, la esposa de Cristo, la Iglesia debe decidir, ¿será fiel a su esposo o se comprometerá con el mundo? Estas 5 prácticas no son simples errores accidentales, son señales de compromiso con el mundo, señales de que la Iglesia ha permitido que el espíritu mundano entre en su santuario, pero Cristo nos llama a ser santos, a ser apartados, a brillar como luz en la oscuridad. Si la adoración se ha convertido en entretenimiento, debemos volver a la reverencia. Si hemos descuidado la confesión, debemos regresar al sacramento de la reconciliación. Si hemos reemplazado la devoción con tradiciones vacías, debemos despertar el corazón. Si hemos tratado la Eucaristía con ligereza, debemos redescubrir el asombro, y si hemos puesto al hombre por encima de Dios, debemos decir de nuevo con San Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos las 5 y 29. Hermanos y hermanas, cuando empezamos a vivir así, algo poderoso sucede. El cielo se abre, el Espíritu de Dios se mueve, regresan los milagros, las almas son sanadas, la Iglesia brilla con santidad. Recuerden lo que dijo el Señor, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y se aparta de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. 2 Crónicas las 7 y 14. La sanación de nuestra tierra comienza con la sanación de la Iglesia, y la sanación de la Iglesia comienza con cada uno de nosotros. Imaginen por un momento qué sucedería si cada creyente que escucha este mensaje realmente cambiara, si cada cristiano entrara a la Iglesia con reverencia, confesara sus pecados con sinceridad, orara con verdad, adorara la Eucaristía con asombro y pusiera a Dios por encima de todo. El mundo sería sacudido, vendría un avivamiento, las almas lejanas de Dios serían atraídas como polillas a la luz de la santidad. Pero esta visión requiere valor, requiere humildad, requiere sacrificio. Demasiado a menudo queremos las bendiciones de Dios sin el costo de la obediencia. Queremos milagros sin arrepentimiento. Queremos el cielo sin cargar la cruz. Pero Cristo mismo dijo, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Lucas las 9 y 23. No hay otro camino, el camino al cielo es angosto, y pocos lo encuentran, pero quienes lo caminen con fe, escucharán las palabras más dulces jamás dichas, bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor.
Mateo 2, 5 y 23. Los invito ahora, hermanos y hermanas, a decidir en el corazón. ¿Permitirán que el Espíritu Santo los purifique? ¿Se apartarán de las prácticas que ofenden al cielo? ¿Escogerán la santidad sobre la comodidad, la verdad sobre la popularidad, a Dios sobre los hombres? Esta no es una elección pequeña, es la más importante que harán en toda su vida. Recordemos a Noé. En su tiempo, toda la tierra estaba llena de maldad, pero Noé eligió caminar con Dios, obedeció, aun cuando todos se burlaban de él, y al final, él y su familia fueron salvados mientras el resto del mundo pereció. Hoy vivimos días como los de Noé. El pecado se multiplica, la burla de la fe crece, y muchos en la iglesia se han comprometido con el mundo. Pero si ustedes permanecen fieles, si guardan puro su corazón, Dios los recordará, pondrá su mano sobre ustedes y los llevará a través de la tormenta. Al cerrar esta reflexión, los invito a inclinar la cabeza y orar conmigo en el corazón. Señor Jesucristo, te damos gracias por exponer las prácticas que ofenden al cielo. Gracias por advertirnos, por amarnos lo suficiente para llamarnos de regreso. Perdónanos por las veces que hemos sido descuidados en la adoración, por las veces que hemos descuidado el arrepentimiento, por las veces que nuestras oraciones han sido vacías. Perdónanos si no hemos honrado tu presencia en la Eucaristía. Perdónanos si hemos puesto a los hombres por encima de ti. Hoy volvemos, hoy te elegimos de nuevo. Purifica nuestros corazones, purifica tu iglesia. Haznos santos, Señor, como tú eres santo, que nuestra adoración suba al cielo como suave fragancia agradable a ti. Amados hermanos y hermanas, esta es la hora de la decisión. No se demoren, no digan, cambiaré mañana, mañana no, está prometido. Hoy es el día de salvación, hoy el cielo nos llama, ¿responderán? Y finalmente recuerden, la iglesia no es un edificio, no es solo una institución. No son solamente sacerdotes y obispos. La iglesia eres tú, la iglesia soy, llora. La iglesia es cada creyente que ha sido lavado en la sangre de Cristo. Y si la iglesia ha de ser pura, entonces nosotros debemos ser puros. Si la iglesia ha de agradar al cielo, entonces debemos vivir vidas que agraden al cielo. No esperen que otros cambien. Empiecen hoy con su propia alma, empiecen hoy en su propio hogar. Que la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, interceda por nosotros, que los santos y mártires que dieron su vida por la fe nos inspiren, que el Espíritu Santo nos fortalezca, y que, cuando llegue nuestro último día, podamos estar de pie ante el trono de Dios y escucharle decir, este fue mi siervo fiel, que no se comprometió, que no ofendió al cielo, sino que vivió en santidad y verdad. Amén.